Job capítulo 42, verso 3. Y verso 4. Empezamos desde la segunda parte del verso 3 y la primera del 4. Y dice así la palabra del Señor. Por tanto, quítale la rever. Dice la palabra del Señor, por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. Ya conocéis el contexto. Job está llegando al final de un proceso muy fuerte en su vida, de un duro trato de Dios. Y cuando Dios habla con él, lo que hace Dios es que le desarma y lo deja completamente sin argumentos ante el Señor y Creador. Cuando Job se ve desarmado delante de Dios, en medio de su aflicción, le dice, una vez hablé, mas no lo volveré a hacer. Otra vez he hablado, pero me tapo la boca. He aquí que yo soy vil, ¿qué te voy a responder a ti? Y acaba diciendo, me arrepiento en polvo y ceniza, porque hablaba lo que no entendía. Job se arrepintió de haber hecho afirmaciones sobre cosas de Dios que él no llegaba a comprender, que escapaban a su capacidad. Y cuando Dios le da la luz, se arrepiente de haber hecho afirmaciones sin conocimiento. Porque eso es uno de los signos de las personas humildes, de las personas con sencillez, y es que no afirman sobre lo que no saben. Uno de nuestros grandes defectos es que hacemos afirmaciones sobre cosas que muchas veces no abarcamos ni comprendemos. Sobre temas de la Biblia que no hemos estudiado. Sobre personas que no estamos en sus zapatos. Sobre experiencias que no hemos tenido. Sobre servicios y cargos que no hemos ejercido. Somos muy dados a hacer afirmaciones sobre cosas que no entendemos. O sobre el plan soberano de Dios que se escapa a nuestra mente. ¿No te has dado cuenta que se echa en falta gente que pregunte con humildad para aprender? Nos reunimos, hablamos un tema bíblico y no hay quien pregunte con sencillez para decir, ¿qué dice aquí la palabra? Que quien sepa me enseñe. Parece que todos tenemos la respuesta. Todos tenemos una teoría. Porque el orgullo del hombre le impide aprender. Pero Job recibió la luz y dijo, Señor, no quiero volver a caer ahí. Hasta ahora he afirmado cosas que no comprendía, pero a partir de ahora voy a entrar en otra dinámica contigo. En otro área de mi relación contigo, porque de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Entonces, ahora entro en otra fase. No es en la fase de afirmar, sino que yo te preguntaré y tú me enseñarás. Y de esto trata el pensamiento de hoy sobre las preguntas a Dios. Yo te preguntaré y tú me enseñarás. Sé que lo sabes, pero déjame que te lo recuerde. Dios aún tiene muchas cosas que enseñarte. Lo que se necesita es un corazón sencillo que sepa poner la interrogante delante de Dios y decirle, Señor, lo que yo no sé, enséñamelo tú.
Y si vamos a la Biblia en busca de preguntas a Dios, encontramos la que para mí es la central de las preguntas, y está en los evangelios, en la relación de Jesús con los discípulos. 3 años con él en los que surgieron varias preguntas. Y hoy quiero citar 8 de ellas, así de pasada. Claro, creo que todos hemos aprovechado cuando hemos tenido a alguien estudioso y preparado para hacerle preguntas. El otro día teníamos al hermano Pichi y después de la cena, a alguno le hacíamos alguna pregunta, porque sabemos que son personas con respuestas. Imagínate poder preguntarle a Jesús. Quiero pedirte que ahora te pongas en situación y te hagas un cuadro mental de lo que era esto. Hacían cultos con él, después se iban a cenar con él y después tenían ratos y horas de charla con él en los que hacerle preguntas. ¿Quién mejor a quien preguntar que él? Y a lo largo de ese discipulado le preguntaron, por ejemplo, ¿cuántas veces he de perdonar a mi hermano? Le preguntaron, ¿qué señal habrá de tu venida? Otra vez, que no le habían captado nada de lo que había dicho, dijeron, Señor, ¿qué significa esta parábola? En otra ocasión le dijo, Señor, hemos dejado todo y te hemos seguido. Con ello, preguntándole una pregunta implícita, es, ¿qué va a pasar con los que hemos dejado todo por ti? Otra vez le preguntaron, ¿por qué no hemos podido echar este demonio fuera? En otra ocasión, Pedro, que era el que normalmente era el portavoz de las preguntas, le dice, Señor, ¿y qué pasa con este? Esa pregunta es muy particular. Señor, ¿y con este, Juan, qué pasa? En otra ocasión le preguntaron ya cuando se iba. No quisieron dejarle irse al cielo otra vez sin hacerle la última pregunta. Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y si os fijáis, estas preguntas van como en 3 grupos. Unas son de carácter doctrinal, del plan de Dios en las Escrituras. ¿Qué señales habrá de tu venida? Otras son de carácter vivencial, en la experiencia de ellos. Señor, ¿por qué he querido hacer esto para ti y no he podido? ¿Por qué no hemos podido echar este demonio fuera? Preguntas que surgieron de la frustración de haber querido tener un fruto y no haberlo tenido. Quizá esa pregunta ha surgido en el corazón de muchos de los que estamos aquí, queriendo ser útil a Dios. Te has encontrado con tu limitación y como que te has preguntado, Señor, ¿por qué yo no puedo? Otras preguntas de carácter vivencial, como la de, Señor, hemos dejado todo por ti, ¿y ahora qué? Cuando has dado un paso de obediencia a Dios, cuando has estado dispuesto a renunciar a cosas, cuando has estado dispuesto a decirle sí a Dios con todas las consecuencias, y ha surgido quizá una interrogante de, Señor, ¿y ahora qué va a pasar? Otra, la que considero menos legítima, la de Señor, ¿qué pasa con este? Esta es una de las peores preguntas que se le pueden hacer al Señor. Porque la pregunta que le hizo Pedro se salía de su relación con él. Era sobre la relación de Jesús con otro. Señor, ¿con este qué pasa? Y a lo mejor quizá también has preguntado eso al Señor. Viendo la vida de según qué personas, has preguntado cosas al Señor. Señor, ¿qué pasa con este? ¿Por qué este? ¿Has hecho esto con este de esta manera? ¿Por qué conmigo has hecho de esa manera? ¿Con ese has hecho de esa otra manera? Y es que digo que no se puede sacar las preguntas de tu
relación personal con Dios y preguntarle sobre su plan con los demás, porque la respuesta del Señor es: escucha, si yo quiero que ese se quede hasta que yo vuelva, ¿a ti qué te importa? Le dice que a ti. Que a ti significa, en lenguaje de ahora, ¿a ti qué te importa? No es de una forma déspota, con desfachatez, de a ti qué te importa, sino le está haciendo a Pedro ver que eso no es caso suyo. Está diciendo: Pedro, tú no necesitas una respuesta de lo que yo voy a hacer con Juan. Le dice: sígueme tú. Está diciendo: lo que importa es mi plan contigo, mi propósito contigo, lo que yo te demando a ti, lo que yo quiero de ti. No pierdas tiempo pensando en lo que hago con otros, céntrate en lo que hago contigo. Sígueme tú. Y de todas estas preguntas, ahora quiero rescatar una que me hace especialmente bien de todas las que los discípulos hicieron. El Señor dijo: prepararme la Pascua para cenar. Vamos a cenar juntos. Y su pregunta fue: Señor, ¿dónde quieres que te la preparemos? ¿Por qué esta pregunta me hace especialmente bien? Atención, y de esto trata el tema de hoy. Porque esta pregunta no fue: ¿cuándo vas a venir? ¿Qué señales habrá? ¿O qué pasará con lo que yo he dejado por ti? ¿Cuándo voy a recibir la recompensa? ¿Qué vas a hacer con ese otro? La pregunta no iba por ahí. La pregunta era: ¿qué quieres de nosotros? Señor, ¿dónde te preparamos? Esa pregunta era una pregunta que estaba esperando órdenes para cumplirlas. Y tengo que decir que si hay unas preguntas que le agradan a Dios, son las preguntas que esperan órdenes para cumplirlas. Son las preguntas que quieren saber lo que Él quiere para poder obedecerle y para poder llevarlo a cabo. Es legítimo hacerle preguntas a Dios porque no sabemos nada y Él lo sabe todo. Pero de todas las preguntas que podamos hacerle a Dios, hay una que es la que Dios está buscando y es la que le dice: Señor, ¿qué quieres? Y en este caso de ellos fue: ¿dónde te preparamos la Pascua? Pero a lo mejor en tu vida, en mi vida, toca hacer preguntas. A lo mejor hay preguntas que nos toca hacerle y decir: Señor, ¿qué quieres ahora de mí? Señor, ¿dónde quieres que entregue mi tiempo? Señor, ¿dónde quieres que entregue mi servicio? Señor, ¿dónde quieres ubicarme para que sea útil a ti? Señor, ¿qué quieres cambiar de mí? Es la hora de entrar a esas preguntas que se hacen esperando órdenes. Atención, porque no es lo mismo preguntar desde la curiosidad, o preguntar desde la rebeldía, a preguntar desde la humildad. Hay quien hace preguntas a Dios desde la rebeldía y espera una respuesta. ¿Y por qué Dios hace esto? ¿Y por qué Dios hizo lo otro? ¿Y por qué Dios permite esto? ¿Y por qué Dios permite aquello? Pero las preguntas de rebeldía no obtienen respuesta de Dios. Porque Él resiste la soberbia. Por eso se necesita dar un giro a la actitud del corazón y no preguntar como quien demanda explicaciones, sino como quien espera órdenes. No preguntar solamente para saciar curiosidades, sino para mejorar. Creo que la dirección de nuestras preguntas dice mucho de nosotros. Por eso hay una escritura en la que aparece un hombre de Dios que fue un ejemplo en esto. Y era David, el amigo de Dios. David también le hizo bastantes preguntas a Dios. Y lo maravilloso de las preguntas que David le hizo a Dios fue que cuando le preguntaba esperando dirección. Quédate con este detalle. Cuando llegan al campamento de ganar una guerra, se han llevado a las mujeres, se han llevado a los niños, se han llevado las propiedades y han dejado
raso el campamento. Y cuando llegan, que lo han perdido todo, dice la Biblia que lloraron hasta que les faltaron las fuerzas. Y cuando han llorado hasta que les han faltado las fuerzas, y dice que han entrado en amargura de alma, y dice que incluso culparon a David y quisieron apedrearle, buscando en él el culpable. Imagínate lo que tiene David. David está viviendo el mismo dolor que todos, la misma experiencia que todos, porque él también lo ha perdido todo. Y encima tiene alrededor un pueblo que le culpa y le quiere quitar la vida. Y dice la Biblia: mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Entonces, ¿qué hizo? Disponer su corazón para recuperar lo que había perdido. Pero lo que me sorprende viene ahora. Un hombre que lo ha perdido todo, él y los que están con él, con el deseo, y no solo el deseo, sino el armamento y los medios para recuperarlo, sabiendo dónde está. Saben que ha sido los amalecitas. Y con todo el poder y la capacidad de ir y recuperarlo, dice David: un momento, falta un paso, traerme el efod de lino. Y cuando le traen el chaleco sacerdotal, posiblemente con el urín y el tumín en el cual Dios contestaba, dice: Señor, ¿qué hago? Voy. Y la pregunta es: David, ¿qué confirmación necesitas? Lo has perdido todo, sabes dónde está. Y eres un hombre de guerra con todos tus hombres, con todos los medios para recuperarlo. Pero David podría decir: hasta que Dios no me dé el visto bueno, yo no dejaré de preguntarle. Porque lo que voy a recuperar no lo voy a recuperar desde los sentimientos, sino en obediencia a Dios. Quizá los que estamos aquí tenemos cosas que recuperar, cosas buenas que hemos ido dejando en el camino y tenemos que retomar, cosas que el sistema del mundo te ha ido quitando. Pero tengo que decir en esta tarde que las cosas no se recuperan por deseos humanos o bajo sentimientos humanos, se recuperan por dirección de Dios. Aleluya. Y es que si hay alguien que tiene el éxito garantizado, son los que no dan un paso sin que Dios les hable, sin que Dios les indique, sin que Dios les guíe. Hoy vengo a recordarte: necesitamos la guianza de Dios y necesitamos hacer preguntas a Dios que nos pongan en una situación de ser dirigidos por Dios, enseñados por Dios. Señor, la lógica me dice que están en Amalek, la lógica me dice que los puedo recuperar, los sentimientos me dicen que vaya por ellos. Pero hoy quiero preguntarte, Señor, ¿qué dices tú? No qué dice la lógica, no qué dicen los sentimientos, sino qué dice Dios. Aleluya. Y es que cuánta diferencia marcan los cristianos que anteponen sobre todas las cosas lo que diga Dios, lo que mande Dios, lo que indique Dios, lo que ordene Dios. Créame que no hay otra manera de guiar tu vida sino preguntándole a Dios, buscando su voluntad en todas las cosas. Necesitamos ser guiados por Dios. Acompáñame cuando puedas. Recuerdo que hace 3 años me encapriché con un coche. ¿Dónde estaba? En Bilbao. Estaba bien de precio. Y yo, pues sabéis que soy, como algunos de los que estamos aquí, muy fanático de los coches. Y veo un Audi Q7 en precio, digo, ya está. Ahora o nunca. Me saco el billete de avión para ir a por él. Hablo con el vecino. Me lo deja a un precio todavía mejor que el que estaba en el anuncio. Y antes de ir me acuerdo, digo, espérate. Se me olvidó un paso muy importante. Señor, si no está tu bendición en la compra de este coche, si no es lo que tú tienes para mí, si es un deseo mío o una vanidad mía que tú no apruebas, te pido que tú lo evites de alguna manera, Señor. Emprendo el viaje y cuando llego a Bilbao, el Señor automáticamente deja de contestarme al teléfono.
se vuelve irrastreable. ¿Casualidad? Pasaban las horas y no contestaba ni llamadas, ni mensajes, ni nada. A Dios gracias. Que había hermanos por allí, que coincidí por allí, que subimos el mismo día con el hermano Miguelín y con unos cuantos hermanos de allí, y estuvimos por allí con ellos en un culto, cenando con ellos, en compañía de los hermanos. Y no me veo por Bilbao, para allí rondando solo, como un satélite. Y entendí, digo, Señor, yo te he orado y tú me has contestado. No quiero lo que tú no me des. Y pongo un coche para poner un ejemplo. ¿Qué cosas hay en tu vida que puedes estar deseando, queriendo, pero que necesitas, antes de afanarte con esto, con aquello, entender y saber si Dios realmente lo quiere para ti? Necesitamos hacerle preguntas de humildad, en la que esperemos órdenes y dirección de Dios, diciéndole, Señor, seas tú quien me muestre. No quiero lo que tú no tengas para mí. Y cuando ya vuelvo para Madrid, me responde el vecino. Oye, que no ha pasado nada, pero que resulta, digo, no, tranquilo. Yo me voy de vuelta para Madrid. Y llámese un coche, llámese un cargo, llámese un logro económico, llámese cualquier logro en la vida, cualquier cosa que estés deseando y esperando. Necesitas saber que es Dios el que lo tiene para mí, el que lo tiene para ti. David, la lógica y los sentimientos le decían, vete a Amalek y recupera lo que es tuyo. Pero él dijo, no quiero que me hable ni la lógica ni los sentimientos, quiero que me hable Dios. Porque cuando Dios habla, cuando Dios guía a los que le preguntan a Él. Me contó el hermano Ronquillo una experiencia de cuando era responsable de aquí de Madrid con nosotros. Había que poner un pastor en una iglesia, elige a un pastor, el pastor le dice que sí, y van a la iglesia con este pastor que va a presentar y con un hermano que les acompaña. Y cuando llegan allí, están en el culto, están empezando el culto, y en unos minutos le toca como responsable subir y presentar al pastor. Y me cuenta, mientras estamos orando me dice Dios que no, que me he equivocado. Que el pastor no es el que yo traigo, atención, sino el que viene acompañándonos. Dice, y me tiro todo el culto diciendo, Señor, me van a matar. Tú sabes que no puedo hacer esto, necesito que tú se lo digas a él. Cuando llega el momento clave, se vuelve el responsable de entonces, el hermano Ronquillo, y dice, tengo que decirte algo. Y dice, no me lo digas, que ya me lo ha dicho Dios a mí. Que yo no soy el pastor de esta iglesia, que es este. Ya me lo ha dicho durante el culto. Y el otro que estaba allí dice, pues no me preguntéis por qué, pero vengo toda la tarde con la sensación de que era mí el que iba a poner Dios al final. ¿A dónde quiero llegar? Que la Biblia dice que del hombre son los planes, pero de Jehová es la respuesta. El corazón del hombre piensa su camino, pero el Señor endereza sus pasos. No necesitas tanto la voz de tu lógica, no necesitas tanto la voz de tus sentimientos, necesitas la voz de Dios. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas, porque créeme que si hay un guía digno de confianza, no eres tú ni yo. Si hay un guía digno de confianza, se llama Espíritu Santo. Nadie guía como Él, nadie dirige como Él, nadie enseña como Él. Es la hora de acudir a Dios con preguntas de aprendizaje.
Por eso un hombre como David, que le conocía y le amaba, le decía lo siguiente: en vez de preguntarle qué vas a hacer conmigo, cuándo me vas a dar esto, cuándo me vas a poner allí, cuándo, las preguntas de David eran estas. Salmo 19, 33. Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos, y los guardaré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu ley, y la cumpliré de todo corazón. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Mira, mira, inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Es la hora de decirle esto al Señor. Verso 37. Aparta mis ojos que no vean la vanidad, avívame en tu camino. Es decir, enséñame, Señor, a ser la persona que debo ser. Enséñame, Señor. ¿Te imaginas que en esas conversaciones con Jesús, te imaginas que en esa mesa se te da un asiento y te dejan colarte ahí entre los 12? Imagínate que llegas allí. Los apóstoles te miran extrañados, no te conocen, vienes de otra época, vienes del futuro. Pero Jesús te mira, te conoce con una sonrisa, te dice: pasa, siéntate. Imagínate que te ves allí. Y el Señor me ha dado un coro sobre esto. Pues ya lo cantaré cuando se pueda. Y llegas y te sientas allí y le dices: Señor, yo también tengo una pregunta. Imagínate que se hace silencio y el Señor te pone toda su atención. ¿Qué le irías a preguntar en ese momento? Te propongo, piénsalo. Imagínate que le tienes a Él ahí encarnado, hablándote. Y poder preguntarle: Señor, ¿qué te parece cómo estoy caminando? ¿Te agrada, Señor, mi forma de ser? ¿Me has visto en algo parecido a ti? ¿Qué tengo que quitar? ¿Qué tengo que arrancar? Enséñame. Preguntas en las que Él te enseñe. Pues tengo una buena noticia. No tenemos una máquina del tiempo para colarnos entre los 12. Pero Él dijo: no os dejaré solos. Os dejo en manos del Consolador, el Espíritu Santo. Él os enseñará todas las cosas. Él os enseñará. Para las asignaturas pendientes, Jesús se quitó del medio y dijo: es necesario que yo me vaya, pero que Él venga. Tenemos al mejor maestro, que es el Espíritu Santo, para poder escuchar de Él esas respuestas que nuestra vida necesita, para poder desvelar inquietudes, para poder alumbrar tinieblas y poder andar en la luz de Dios. ¿Cuántos quieren ser enseñados por Dios? ¿Cuántos tienen preguntas que hacerle a Dios? Preguntas de aprendizaje, preguntas de humildad. Y termino con este texto. Para los que decimos: lo que no entendemos ya se lo preguntaré a Dios en el cielo. Pues ya te ha adelantado Jesús algo y te ha dicho: en aquel día no me preguntaréis nada. No habrá pregunta. ¿Por qué? Porque estarás viendo a Jesús y Jesús es la respuesta. Cuando ya le ves a Él, ya no hay preguntas. Al llegar a su presencia no hay preguntas. Cuando te dé una mente glorificada, acoplada a la perfección a sus planes, ya no habrá preguntas. Por eso, las preguntas que tengas que hacer, házselas aquí. Pregúntale: Señor, enséñame a ser mejor, enséñame a cambiar, enséñame a mejorar, enséñame a ser un verdadero cristiano, a ser mejor marido, mejor hijo, mejor hermano. Enséñame a vivir en santidad. Yo te preguntaré, como dijo Job, y tú me enseñarás. Atrévete a hacerle preguntas, porque Él tiene respuestas para ti. Que Dios te siga bendiciendo.